La casa Mercer tenía ese tipo de silencio que no venía del dinero, sino de la ausencia. Se escuchaba en la manera en que los pasos resonaban un poco demasiado tiempo por la galería, en la forma en que el reloj de pie llenaba habitaciones enteras con su pulso. Incluso el océano, visible tras los ventanales como un animal paciente, parecía contenerse cuando se cerraban las puertas francesas. Marisol Álvarez llegó un martes con un bolso de lona y una carpeta negra de referencias. 35 años, el cabello recogido en un moño prolijo, sin maquillaje salvo una línea de col que había aprendido a no emborronar durante las largas jornadas. Vestía un sencillo vestido azul y zapatos planos, el uniforme de alguien que entiende las casas ajenas, colores discretos, movimientos discretos, presencia discreta. Le indicó al chofer que dejara su pequeña maleta en la entrada de servicio y presionó el interfono con 2 dedos, como si no quisiera lastimarlo. Quien la recibió no fue el multimillonario, sino su asistente, Clara, cerca de los 40, tableta en mano. ¿La señora Álvarez? Gracias por venir. Su voz tenía el tono de alguien que no había dormido bien en un año y trataba de que el mundo no lo notara. Solo Marisol está bien, respondió ella. Y usted debe de ser Clara. Clara la condujo por habitaciones que parecían sacadas de una revista hasta que uno notaba las huellas en la mesa de cristal, los vasos plásticos en el fregadero, un diminuto calcetín rosado medio escondido bajo un taburete. La casa había pertenecido antes a una pareja que organizaba galas, ahora era de un hombre y su hija, que comían cereal de pie. Está en el despacho, dijo Clara. No le gustan las formalidades. Ethan Mercer era más alto en persona que en las fotos de perfil que aparecían cada vez que una de sus empresas compraba otra. Los 40 le sentaban bien si uno no miraba sus ojos, cabello cortado al ras, mandíbula limpia, un suéter gris que parecía hecho a medida. Se levantó al entrar ellas, con una mano en el respaldo de la silla, y ofreció una sonrisa contenida, como si los músculos hubieran olvidado la versión más amplia. Señora Álvarez, dijo. Marisol, lo corrigió suavemente. Señor Mercer. Él asintió al escuchar el español y señaló la silla. Vino muy recomendada. La gente suele usar las mismas palabras en las referencias, señor Mercer, dijo ella, entrelazando las manos. Fiable. Paciente. Proactiva. Yo encuentro más útil hablar del niño. Por eso está aquí, respondió él. Lily tiene 2 años. Es activa. La palabra cuidadosa que usan los padres exhaustos cuando temen la verdad en boca de otros. Se aclaró la garganta. Necesitamos ayuda con la casa, pero sobre todo con su rutina. Las tardes son las peores. Las noches. Dejó que la frase se precipitara al vacío. La tableta de Clara brillaba. Hemos probado con 2 niñeras en los últimos 6 meses. Una duró una semana. La otra se fue después de 3 noches. No hace falta que lo diga, dijo Marisol. No duerme. Clara exhaló como si alguien le hubiera aflojado un cinturón. Los dedos de Isen se tensaron sobre la silla. ¿Su madre? Preguntó Marisol, no por curiosidad sino porque algunas preguntas no eran opcionales si se pensaba cuidar de un niño. Ya no está, dijo Isen, con los ojos desviándose hacia la ventana. Hace 1 año. Lo siento. Había aprendido que la única respuesta correcta ante el duelo era no intentar arreglarlo. Hábleme de Lily. Isen pareció sorprendido de que alguien le preguntara eso en aquella casa donde normalmente le preguntaban por el valor de sus activos o su estrategia de prensa. Miró a Clara, luego de nuevo a Marisol. Le gustan los pájaros, dijo lentamente. Y todo lo que tenga ruedas. Odia ponerse zapatos, pero me trae los míos. La más leve sonrisa lo abrió por un instante y enseguida se cerró. Y no duerme a menos que sea en un coche en movimiento. O sobre el pecho de alguien. Marisol asintió. Eso me dice lo suficiente por hoy. Miró alrededor del despacho, nogal pulido, estantes con premios, y volvió a él. Mi trabajo tiene 3 reglas. 1, puede corregirme en privado, pero no delante de Lily. 2, si digo que algo es inseguro, se detiene. 3,
nunca intentaré reemplazar a su madre. Solo haré que la distancia entre Lily y el mundo sea más pequeña. Él parpadeó una vez, dos. Los labios de Clara se abrieron en un casi sonrisa. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó ella. Ahora, dijo Marisol. Conoció a Lily en la alfombra de la guardería, entre una ciudad de bloques y 2 libros de cartón con las esquinas mordidas hasta quedar en hueso. Lily tenía rizos del color de la arena húmeda y unos ojos que pasaban de la sospecha a la curiosidad tan rápido como un pájaro inclina la cabeza. Llevaba puesta una camiseta con un dinosaurio y un calcetín. Marisol se sentó en el suelo sin preguntar, porque a un niño de 2 años no se le pide permiso para sentarse, se le pide paciencia a sus articulaciones. Hola, Lily, dijo, dejando su bolso a un lado. Soy Marisol. Hoy voy a ayudarte. Lily la miró, luego miró el bolso. Snack, declaró, con acento de niña que convertía la palabra en otra cosa. Marisol rió suavemente. Eres de mi tipo de jefa. Sacó un plátano y un pequeño recipiente de galletas. Pero primero, ¿me enseñas tus bloques? Lily la observó, evaluando el valor de la extraña. Luego trepó a su regazo como si hubiera sido construido para eso y señaló el bloque azul. Más. Sí, dijo Marisol, entregándole el azul. Más. La tarde se desplegó como un cuento cuidadoso. Marisol se movía por la cocina con una gracia doméstica ensayada que no hacía ruido, limpiando encimeras mientras esperaba la tetera, apartando el vaso plástico que Lily rechazaba y reemplazándolo sin comentario, encontrando el calcetín perdido bajo la cuna con la certeza de alguien que podía oler calcetines en sueños. Tarareaba mientras lavaba las manos pegajosas de Lily, una melodía que su propia madre solía tararear cuando el fregadero era lo único estable en la casa. La canción hizo que Lily se detuviera, con la cabeza ladeada, como si reconociera una frecuencia de seguridad. Isen rondaba, todo aristas. Inventaba razones para pasar por la guardería, emails que enviar, llamadas que atender, mirando dentro cada vez con la incomodidad de un hombre en un museo donde todo lo importante era frágil e irreemplazable. Cuando Marisol levantó a Lily para cambiarle el pañal con la economía de quien había levantado a cientos de niños sin drama, Isen soltó un aire que no sabía que retenía. Responde al ritmo, dijo Marisol por encima del hombro. Llegará más lejos con el conteo que con las órdenes. 1, 2, 3. Ve. Metió la pierna en el pantalón en el 3 como una maga. En la cena, Lily comió 3 cucharadas de pollo y rechazó la cuarta con indignación. Marisol se la metió en la boca y dijo mmm como una actriz de anuncio. Lily consideró su dignidad y la abandonó. 2 cucharadas más desaparecieron. Isen observó la escena con una mezcla de estudio y algo más cálido en lo que no confiaba. ¿Siempre consigue que la gente haga lo que quiere?, preguntó. Solo pequeños dictadores, dijo ella. Y hombres que dejan sus tazas de café por todas partes. Él miró la encimera, donde un aro de café yacía como un fósil. Para su crédito, lo limpió. A la hora del baño, Lily estaba entrando en la inevitable oleada infantil. La hora en que todo es demasiado y nada es negociable. Se tendió de espaldas en los muslos de Marisol, protestando contra el agua, el jabón y la ley de la gravedad. Marisol ajustó el grifo con la muñeca, mantuvo la voz serena. Lavamos brazos. Lavamos pies. Lavamos la parte que dice no, no, no. Dejó caer una gota en la barriga de Lily. Lily rió a pesar de sí misma, un hipo de felicidad. La risa se convirtió en otra. 2 se hicieron cadena. Cuando el pijama estuvo puesto y la luz de noche encendida, el ritual se complicó. Clara se quedó en el marco de la puerta, tensa. Isen detrás de ella, como un soporte de pared. El pequeño cuerpo de Lily se endureció apenas bajaron las luces, un millar de recuerdos aleteando como un bando de pájaros detrás de sus ojos. No dormirá, advirtió Clara suavemente. Marisol asintió. Lo sé. La sostuvo como algo a la vez sustancial y frágil, meciéndose 1, 2 veces. No bastaba. Lily se retorcía, marinera pequeña en un mar demasiado grande.
Miren, dijo Marisol sobre su hombro, voz suave pero firme, como quien presenta una regla comprobada. Doblando las rodillas, la levantó un poco, luego un poco más, atrapándola segura cada vez. Arriba, segura. Arriba, segura. Un arco blando, no más de un pie. Un ritmo, no un truco. Isen se estremeció como si hubiera lanzado a la niña al techo. ¿Qué está haciendo? Las palabras le salieron más duras de lo que quiso. Confianza, dijo Marisol, sin mirarlo. Y estimulación vestibular. Otro pequeño lanzamiento, pluma ligera, sus palmas firmes, la vista fija en el rostro de la niña. La boca de Lily se abrió, no de miedo sino de un pequeño y asombrado oh. En el quinto arco, rió. En el octavo, su cuerpo se suavizó. En el décimo, su cabeza cayó contra el hombro de Marisol, el peso de la rendición. Marisol las bajó a ambas a la mecedora y mantuvo el ritmo, más pequeño ahora. Su cuerpo necesita una historia que seguir, dijo. Arriba, seguro. Arriba, seguro. Cuando pierdes a la persona que era todo tu ritmo, tu sistema nervioso olvida cómo caer. Isen se aferró al marco como si la habitación pudiera inclinarse. La imagen de una niña cayendo le raspaba todos los recuerdos. Si la suelta. No lo haré, respondió Marisol simplemente. Quiso decir no puede saberlo y también quiso admitir que era el tipo de hombre que llevaba un año sin saber nada. Observó cómo las pestañas de Lily se ralentizaban, luego se cerraban. El reloj marcó 3 veces. 4. La casa pareció reacomodarse en otra alineación, una donde el sueño no era un rumor. La mano de Clara voló a su boca. Está dormida, susurró Marisol, y la palabra deshizo algo en los adultos. Isen no dijo nada durante un buen rato. Luego, en voz baja. Gracias. Marisol no sonrió exactamente. Pero las comisuras de su boca se suavizaron, como si bajara una guardia levantada a lo largo de muchas casas, muchas familias. Lo intentaremos otra vez mañana, dijo, arropando a la niña. Puede que no funcione todas las noches. Pero ahora su cuerpo conoce el camino. Al salir al pasillo, Isen exhaló como un nadador que rompe la superficie. Se quedará, afirmó más que preguntó. Si me aceptan, respondió ella. Él asintió, con docenas de frases corporativas en la boca y eligiendo una humana. La necesitamos. Marisol miró más allá de él, a la galería de fotos en blanco y negro, paisajes, edificios, ninguna persona. Ella necesita dormir, dijo. Y usted necesita poder amarla sin estar aterrorizado cada segundo. Son trabajos distintos, pero puedo ayudar con ambos. Él tragó saliva. No sé cómo hacer esto. Yo sí, dijo, sin dureza. Y usted aprenderá. Abajo, Clara avisó al equipo de seguridad que añadiera el nombre de Marisol a la lista de la reja. En la cocina, Isen enjuagó el mismo el aro de café y colocó la taza boca abajo, como una promesa. En la mecedora, Lily respiraba en mareas lentas y constantes. La casa, aún grande, aún demasiado silenciosa, cambió. No más ruidosa. Solo menos ausente. Los días siguientes encontraron un ritmo que casi parecía ordinario. Marisol se levantaba temprano, mucho antes de que el personal comenzara a moverse por la casa. Preparaba café fuerte, calentaba tortillas que traía de su propia cocina y guardaba en el maletín de Isen los documentos que Clara dejaba a la vista, deslizando un termo cuando él olvidaba el suyo. Lily se aferraba a su cadera como si hubiera nacido allí. Isen lo notaba, pero decía poco. Observaba con una distancia cautelosa, como un hombre que contempla un puente construido de la noche a la mañana, preguntándose si resistiría. El jueves por la mañana, regresó temprano de una llamada y empujó la puerta de la guardería. El aire estaba brillante con la luz invernal. Y allí estaba, su hija, lanzada en alto, el pequeño cuerpo suspendido sobre las manos de Marisol. La sangre se le heló en el rostro. Basta. Su voz desgarró la habitación como cristal quebrándose. Marisol atrapó a Lily instintivamente, la niña riendo contra su hombro.
Isen avanzó de un tirón, arrebatándole a Lily de los brazos con una fuerza que la sobresaltó a ambas. La niña estalló en un llanto de protesta. ¿Qué demonios está haciendo? Su voz era aguda, bordeada de terror. Podría haberse partido la cabeza. ¿Está loca? Los ojos de Marisol se abrieron, levantó las manos, las palmas firmes. Señor Mercer, es un juego. Yo. Es una imprudencia. Su pecho subía y bajaba mientras acunaba a la niña que sollozaba. ¿Cree que la contraté para apostar con la vida de mi hija? El rostro de Marisol se sonrojó, pero su voz permaneció serena. No es una apuesta. Es un juego controlado. Los niños. Suficiente. La interrumpió. Haga sus maletas. Aquí terminó. Las palabras cayeron como piedras. Clara apareció en la puerta, alarmada. Señor Mercer. Ahora, Clara. Su voz chasqueó como un látigo. Se volvió, meciendo a Lily en sus brazos. No lo toleraré. Ella se va. La garganta de Marisol se cerró, pero no discutió. Alcanzó su bolso, los dedos temblorosos. Había trabajado en suficientes casas para saber, a veces, un solo malentendido borraba semanas, meses de confianza. Pero al inclinarse para recoger los bloques de Lily, una pequeña mano se extendió. Entre lágrimas, la niña se estiró hacia ella, murmurando. Son. Marisol se quedó inmóvil. Isen también lo vio. Su hija, inconsolable segundos antes, buscaba a la misma mujer que él quería despedir. Esa noche, Isen descubrió algo aún más desconcertante. Lily durmió. Hacía casi un año que no caía en un sueño profundo, sin interrupciones. Normalmente se despertaba llorando al cabo de una hora, agitándose, incapaz de calmarse. Pero esa noche permaneció quieta, respirando con regularidad, una tenue sonrisa suavizando sus labios. Isen se sentó junto a la cama, desconcertado. Retrocedió en las imágenes de la cámara de la guardería. Vio a Marisol aquella tarde, alzando a Lily, atrapándola, alzándola de nuevo. Su estómago se revolvió, pero entonces vio el rostro de Lily. La risa, la confianza, la paz absoluta en su cuerpo después. Se frotó las sienes. ¿Podría ser? ¿Podría esa mujer que casi le provocó un infarto haberle dado también a su hija su primer verdadero descanso en un año? A la mañana siguiente encontró a Marisol en la cocina. Parecía lista para marcharse, el bolso ordenado, como esperando un coche. Carraspeó. Quédese. Marisol se volvió, sorprendida. ¿Señor Mercer? Él señaló torpemente hacia la guardería. Durmió. Toda la noche. Por primera vez su voz se quebró. Tragó saliva. Desde su madre. El rostro de Marisol se suavizó. Ese juego de lanzar y atrapar regula su cuerpo. Le dice que está a salvo, que puede caer y siempre será sostenida. Su sistema nervioso lo recuerda cuando duerme. Él la estudió durante un largo momento. La mandíbula se tensó, luego se aflojó. No me gusta equivocarme, admitió. Ella esbozó una leve sonrisa. A la mayoría de los padres no. Por primera vez desde que se conocieron, Isen soltó una breve risa, torpe, breve, pero auténtica. Exhaló, la tensión abandonando sus hombros. Quédese, Marisol. Por favor. Ella asintió despacio. Entonces déjeme trabajar, señor Mercer. Por ella. No por usted. Algo destelló en sus ojos, gratitud, humildad, quizá el fantasma de la confianza. Extendió una mano. Ella dudó, luego la tomó. Su apretón era cálido, firme, pero temblaba apenas. Arriba, Lily seguía durmiendo, ajena a que su mundo acababa de cambiar otra vez. Por primera vez en meses, la casa de los Mercer despertó en silencio. No hubo llantos a medianoche, ni pasos frenéticos de un lado a otro del pasillo con una niña inquieta. Solo el zumbido constante de la calefacción y el leve susurro del viento marino entre los aleros. Isen estaba en la cocina temprano esa mañana, con el café humeante en la mano,
observando a Marisol moverse entre los mostradores con una eficiencia tranquila. No tenía prisa, no caminaba de puntillas, simplemente trabajaba como si perteneciera a ese lugar. Debes saberlo, dijo él, con la voz áspera por la falta de sueño, nunca había visto a Lily dormir así. No desde su madre. Marisol vertió leche tibia en un vasito, probando la temperatura en su muñeca. Los niños sienten la seguridad a través del cuerpo antes que de la mente. Su cuerpo confió en mí ayer. Por eso descansó. Él vaciló. ¿Y si no hubiera entrado? Marisol lo miró de reojo, con una expresión serena pero firme. Habrías pensado que fui descuidada, y ella habría dormido igual. Su franqueza lo tomó por sorpresa. Apretó los labios y finalmente asintió. Justo. Los días empezaron a transcurrir de otra manera. Lily se aferraba menos a la pierna de Isen cuando él salía a reuniones, contenta de quedarse con Marisol. Aprendía nuevas palabras, más, agua, mezclando inglés y español en el revoltijo propio de un niño pequeño. Isen regresaba tarde y encontraba a su hija riendo en la sala, construyendo torres que Marisol derribaba suavemente con exagerados jadeos. Una tarde, él se quedó más tiempo en el umbral de la puerta. Marisol estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra, el cabello suelto escapando de su recogido, y Lily acurrucada en su regazo, con los ojos ya entrecerrados. Ella tarareaba en español, un ritmo sencillo, casi hipnótico. Cuando Lily por fin se quedó dormida, Marisol se levantó con cuidado y la llevó arriba. Isen la siguió sin proponérselo. Observó cómo la arropaba, alisando la manta con una ternura que le apretó la garganta. ¿Tiene hijos propios?, preguntó en voz baja. Ella negó con la cabeza. No. Pero ayudé a criar a los hijos de mi hermana. Y antes de esto, trabajé en casas donde los padres necesitaban más horas de las que tiene el día. Él se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. ¿Y nunca se cansó de eso? Marisol miró a Lily. Agotada, sí. Pero nunca cansada de ellos. Los niños son honestos. Te dicen exactamente qué tan seguro o inseguro se siente el mundo. Isen miró a su hija, durmiendo con una tranquilidad que aún le parecía un milagro. Ahora parece segura. Marisol esbozó una pequeña sonrisa. Lo está. Esa noche, Isen se encontró paseando por el estudio, incapaz de concentrarse en las hojas de cálculo que brillaban en su monitor. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la imagen de Marisol tarareando con Lily en brazos. La casa, que antes era un lugar de ausencias resonantes, empezaba a sonar distinta. Más cálida. Menos hueca. Se sirvió un trago y lo dejó intacto. En cambio, revisó fotos antiguas, su esposa, Ana, riendo en la playa con Lily en brazos. El pecho se le encogió, con la pena y la gratitud entrelazándose de un modo imposible de separar. No notó cuando llegó la medianoche. Ni cuando pasó. Solo que Lily no lloró ni una vez. Al final de la semana, la confianza se había vuelto una presencia callada en la casa. Isen ya no rondaba a la hora del baño. Ya no preguntaba 2 veces si Lily había comido. Permitía que Marisol cargara con esas pequeñas responsabilidades, aunque todavía luchaba con la culpa cada vez que lo hacía. El viernes por la tarde regresó más temprano de lo habitual. El sonido de risas lo guió hasta la sala. Lily chillaba de alegría mientras Marisol lanzaba una pelota blanda de un lado a otro, el rostro de ella iluminado por el juego. Isen se quedó observándolas, con algo suave desplegándose en su pecho, desconocido y aterrador. Marisol lo notó, encontrando sus ojos al otro lado de la habitación. Por un instante, ninguno habló. Lily balbuceaba feliz entre ellos, tendiendo un puente sobre un silencio cargado, más denso de lo que el momento permitía. Isen carraspeó. Parece feliz. Marisol asintió, con la voz serena. La felicidad también la ayuda a dormir. Las palabras quedaron flotando entre los dos. Esa noche, mientras Isen yacía en la cama mirando el techo, se dio cuenta de que no había vuelto a pensar en despedir a Marisol desde aquel día.
En cambio, se descubrió preguntándose cómo sería si ella se quedara, no por semanas o meses, sino por más tiempo. Cerró los ojos, incómodo con el pensamiento. Pero el sueño llegó rápido, y por primera vez, sin sueños. El sábado llegó con un sol poco común que se colaba por los altos ventanales. La residencia de los Mercer, usualmente demasiado pulida para sentirse viva, parecía suavizada bajo aquel resplandor. Marisol había llevado a Lily al jardín, dejándola perseguir burbujas por el césped perfectamente cuidado. Isen observaba desde la terraza, con una taza de café en la mano. No solía tener fines de semana libres, el trabajo normalmente lo reclamaba en alguna sala de juntas o en un avión. Pero ese día había cancelado una reunión sin dar ninguna razón. Algo dentro de él quería quedarse. La risa de Lily se extendía por el césped. Marisol se agachaba, atrapaba a la niña en plena carrera, la giraba una vez antes de depositarla suavemente en el suelo. El pecho de Isen se apretó ante aquella imagen. Hacía meses que no escuchaba una alegría así. Bajó los escalones hacia el jardín. Ha hecho más por ella en una semana que todos los doctores y niñeras juntos, admitió con voz baja. Marisol se incorporó, sacudiéndose la hierba de las rodillas. No he hecho nada especial. Solo escuché a su cuerpo. Él negó con la cabeza. No lo minimice. Ya ni siquiera la reconozco, en el buen sentido. Su voz vaciló un instante, dejando ver una grieta en la coraza. Pensé que la había perdido también. La mirada de Marisol se suavizó. No la perdió. Ella estaba esperando a que alguien le mostrara que era seguro volver a sentir. Isen tragó saliva, incapaz de responder. Lily tiró de la pernera de su pantalón, exigiendo atención. Isen la alzó, y la niña se acomodó contra él con naturalidad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como cargar con dolor. Se sintió como cargar a su hija. Esa tarde, después de acostar a Lily, Isen se quedó un rato en la cocina, donde Marisol ordenaba todo. Se recostó contra la encimera, observando cómo sus manos se movían rápidas, eficientes, mientras enjuagaba una sartén. Debería dejar que el personal haga eso, dijo él. No me molesta, respondió ella. Cocinar y limpiar hace que un lugar se sienta vivido. Isen esbozó una leve sonrisa cansada. Esta casa no se ha sentido vivida en mucho tiempo. Marisol lo miró de reojo. Quizá no sea la casa. El comentario lo golpeó más hondo de lo que probablemente ella pretendía. Apartó la vista, bebiendo un sorbo de agua, pero el pecho le ardía. Más tarde esa noche, Isen se encontró otra vez frente a la puerta de Lily. Ella dormía profundamente, respirando lenta y estable. Se quedó allí un rato, hasta que notó a Marisol sentada en silencio en una silla del pasillo, con un libro en el regazo. No tiene que desvelarse, le dijo. Ella cerró suavemente el libro. Lo sé. Pero a mí también me cuesta dormir. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Por un instante, Isen quiso preguntarle todo, sobre su pasado, su familia, por qué parecía cargar a la vez fuerza y tristeza. Pero en cambio, solo dijo: gracias. Por darle esta paz. La voz de Marisol fue calma, casi un susurro. A veces los niños también nos enseñan a sanar. Isen sintió como la verdad de esas palabras se hundía en los huecos vacíos de su pecho. A la mañana siguiente, Clara lo apartó a un lado. Ella es buena para Lily, dijo la asistente sin rodeos. Y quizá también para usted. No lo arruiné dudando de ella. Isen frunció el ceño. ¿Está novio? Clara esbozó una ligera sonrisa. Usted sonríe cuando ella está cerca. No lo había visto hacer eso en un año. Isen no respondió. Pero más tarde, cuando Marisol rió ante un balbuceo de Lily, se dio cuenta de que Clara tenía razón. El sonido de su propia risa le siguió un segundo después. Los muros a su alrededor, construidos de dolor, orgullo y miedo, empezaban a resquebrajarse. Y aunque aquello le asustaba, también se sentía como el primer paso hacia volver a respirar. Esa noche la casa se sentía distinta. El silencio tenía peso, como si las paredes mismas recordaran.
Marisol lo notó en cuanto entró al salón después de acostar a Lily. El aire parecía denso, cargado de algo no dicho. Cuando por fin se abrió la puerta principal, el olor a whisky entró junto con Isen. Sus pasos eran irregulares, el cabello algo despeinado, la corbata colgando floja alrededor del cuello. Ella lo había visto cansado antes, frustrado, incluso de mal humor, pero nunca así. Se detuvo en el umbral, parpadeando como sorprendido de encontrarla allí. ¿Estás despierta? Estaba leyendo, respondió suavemente. Luego, al ver la botella en su mano, añadió, ¿está bien? Él soltó una risa sin humor y cruzó la estancia, dejando la botella sobre la mesa con un golpe seco. Esta no es una noche para estar bien. El ceño de Marisol se frunció. ¿Qué quiere decir? Él se dejó caer en el sofá, mirando el líquido ámbar. Ha pasado un año. Exactamente un año desde que nunca volvió a casa. Su voz se quebró y tragó con dificultad. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si bebía lo suficiente, si evitaba los recuerdos, quizá esta noche se sentiría como cualquier otra. Pero no. Se siente como el infierno. El pecho de Marisol se apretó. Se sentó frente a él, con voz suave. Lo siento, Isen. De verdad. Él alzó la mirada bruscamente, como si se diera cuenta tarde de haber usado su nombre de pila. Pero el whisky difuminaba sus reservas. ¿Acaso sabe lo que es esto? Preguntó con un tono áspero. Ver desaparecer a la persona con la que construyó una vida, y despertarse cada mañana con una hija que llora por una madre que jamás recordará. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. No. Pero sé lo que es perder pedazos de tu vida y preguntarte cómo seguir respirando. El dolor no es una competencia. Solo, duele. Por primera vez, algo en sus ojos se suavizó. Sirvió un segundo vaso y se lo deslizó hacia ella. Beba conmigo. Por favor. Ella dudó. No debería. Solo esta noche, dijo casi suplicando. No quiero sentarme aquí solo. Tras una larga pausa, Marisol levantó el vaso. El primer sorbo ardió, pero no fue desagradable. Los minutos se estiraron, y el whisky fue soltando palabras que de otro modo habrían permanecido encerradas. Isen habló de Ana, de cómo se conocieron, de los viajes, de la manera en que se reía de sus pésimos chistes. Su voz se quebró al describir la habitación del hospital, las paredes blancas, el silencio después. Marisol escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo cuando él vacilaba. Finalmente, él se recostó, los ojos brillantes. ¿Sabe? Lily se parece a ella. Los mismos ojos. A veces siento que me mira a través de su hija, recordándome todo lo que perdí. A Marisol se le apretó la garganta. O recordándole lo que todavía tiene. Él la miró, de verdad la miró, y el peso en su expresión cambió. Usted es distinta, murmuró. No me compadece. No anda con pies de plomo a mi alrededor. Usted, simplemente me ve. El silencio entre ellos se espesó. Marisol sintió cómo se aceleraba su pulso. Quizá eso es lo que necesita, susurró. Sin pensarlo, Isen le tomó la mano. Su agarre era firme pero tembloroso, y el calor le atravesó la piel. El momento se alargó, demasiado largo, demasiado frágil. Luego, como arrastrado por algo más fuerte que la razón, él se inclinó. Sus labios rozaron los de ella con timidez, como probando si se apartaría. Pero no lo hizo. Su respiración se entrecortó, y entonces lo besó de vuelta, el sabor a whisky fundiéndose entre ambos. La mano de él subió a su mejilla, la de ella a su hombro, y la pena en la sala se transformó en algo crudo, vivo, innegable. Más tarde, cuando el fuego se consumía, el peso de lo sucedido cayó sobre ellos. Isen yacía a su lado en el sofá, la respiración sosegada, el brazo sobre su cintura como si no pudiera soltarla. Marisol miraba al techo, el corazón desbocado. No había planeado esto, no así. Sin embargo, en el fondo sabía que era más que whisky, más que dolor. Eran dos personas rotas chocando en la oscuridad, intentando sentirse enteras de nuevo.
Cuando amaneció, ella se deslizó hasta la habitación de invitados antes de que Lily despertara. La luz del día hacía que todo se viera más nítido, menos indulgente. En el silencio, tanto Isen como Marisol lo supieron, nada volvería a ser igual. La luz de la mañana se deslizó en la mansión, pálida e implacable. Marisol estaba de pie en la encimera de la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que no había probado. Sus pensamientos giraban en círculos, repitiendo la noche una y otra vez, el calor de la mano de Isen en su mejilla, como su dolor se mezcló con el deseo, y como ella se dejó arrastrar por ello. No era ingenua. Había trabajado en suficientes casas para conocer los peligros de cruzar límites. Pero esto no era lo mismo. No se trataba de poder ni de control. Se trataba de dolor, de soledad, y de algo no dicho que había estado hirviendo entre ellos desde el momento en que ella calmó por primera vez a su hija. Aún así, estaba preocupada. Cuando Ethan apareció en el umbral, recién duchado, con el cabello húmedo y las mangas de la camisa arremangadas, el pecho de Marisol se apretó. Se veía distinto. No como un multimillonario en una torre de cristal, sino como un hombre que no había dormido, que buscaba las palabras correctas y fracasaba en el intento. «Buenos días», dijo él, con voz baja. «Buenos días», respondió ella con cuidado, su acento más marcado de lo habitual. Él vaciló y luego se sirvió café. Se quedaron en silencio, la distancia entre ellos llena de todo lo que no se decía. Finalmente, él carraspeó. «Sobre anoche». Marisol se preparó para lo que vendría. Él se frotó la mandíbula, los ojos fijos en el líquido oscuro de su taza. «No me arrepiento. Pero sé que no fue justo contigo. Estaba borracho. Estaba de duelo. No debí dejar que ocurriera así». El corazón de Marisol se encogió. ¿Cree que yo no tuve elección? Él levantó la mirada, sorprendido. «Yo también lo elegí», dijo ella con firmeza. «No porque usted lo pidiera, ni por el whisky. Sino porque en ese momento lo vi. No al señor Mercer, no al multimillonario. Solo a un hombre. Y quise estar allí para usted». Él la miró, las palabras atrapadas en su garganta. La honestidad cruda de su voz no dejaba espacio para excusas. Aún así, el aire entre ellos seguía tenso, frágil. El sonido de pequeños pasos rompió la tensión. Lily entró tambaleándose, abrazando su conejo de peluche, con el cabello enredado por el sueño. «Sol», murmuró, extendiendo los brazos. Marisol se agachó enseguida, levantando a la niña en sus brazos. Lily apoyó la cabeza en su hombro, los ojos entrecerrados, perfectamente tranquila. Isen observó, algo en su expresión se suavizó. «Ella está diferente contigo. Más calmada. Más feliz». Marisol besó la coronilla de Lily. «Solo necesita sentirse segura. Todos lo necesitamos». Las palabras pesaron más de lo que ella pretendía. Isen tragó saliva. «Quizá yo también lo necesito». Más tarde ese día, Isen intentó enterrarse en el trabajo. Pero los números se desdibujaban en la pantalla, los correos quedaban sin responder. Su mente seguía volviendo a la imagen de Marisol en la cocina, la firmeza en su voz, la manera en que no le permitió restarle importancia a lo ocurrido. Esa noche, después de que Lily se durmiera, la encontró de nuevo en la sala, doblando diminutas ropas en pilas ordenadas. «Marisol», comenzó él, con voz firme pero vacilante. «No quiero que se sienta utilizada. Eso es lo último que querría». Ella lo miró. «Entonces no lo convierta en algo feo. Déjelo ser lo que fue». Él respiró despacio. «¿Y si se convierte en algo más?». Sus ojos buscaron los de él, inseguros pero sin miedo. «Entonces tendrá que decidir si está listo para eso». El silencio se extendió, denso con posibilidades. Por primera vez en años, Isen se permitió imaginar un futuro no construido sobre la ausencia, sino sobre algo vivo, frágil y real. Esa noche, no se tocaron. No se besaron. Pero cuando sus miradas se cruzaron en la penumbra, ambos supieron que habían cruzado una línea, y que ninguno quería retroceder.
Los días que siguieron fueron más tranquilos, pero no de la misma manera que antes. El silencio ya no se sentía como el duelo presionando contra las paredes, se sentía como una espera. Isen y Marisol se movían alrededor del otro con cuidado, casi con cautela, como si pusieran a prueba los bordes de algo que aún no podían definir. Aún así, había momentos pequeños, imprevistos. Una mañana, Isen se inclinó sobre la mesa del desayuno para quitarle una miga de pan tostado de la mejilla a Marisol. El gesto fue tan instintivo que sorprendió a ambos. Ella se quedó inmóvil, sus ojos encontrando los de él, luego apartó la mirada, fingiendo concentrarse en Lily que balbuceaba a su conejito. Otra noche, Marisol rió de verdad, por algo tonto que Isen dijo mientras intentaba leerle un cuento a Lily antes de dormir. El sonido iluminó la habitación, tan inesperado y brillante, que Isen también terminó riendo, con el pecho ligero de una forma que no sentía desde hacía años. Pero no todo era fácil. Isen aún cargaba con la culpa como con una segunda piel. Algunas noches, después de que Lily se dormía, se sentaba en su estudio mirando las fotos de su difunta esposa, preguntándose si la estaba traicionando al sentirse vivo de nuevo. Marisol lo notaba. Nunca lo interrumpía, pero una vez, al pasar y verlo con un vaso de whisky intacto a su lado, le susurró. No tienes que castigarte para demostrar que la amabas. Él no respondió, pero sus palabras se hundieron hondo. Al final de la semana, fue Isen quien sugirió algo distinto. Ven con nosotros mañana, dijo una tarde. Lily y yo solemos ir al parque los domingos. Deberías venir. Marisol vaciló. ¿Estás seguro? Estoy seguro, respondió con firmeza. Significaría mucho para ella. Para mí también. El parque estaba lleno de familias al día siguiente, niños gritando en los columpios, padres corriendo tras los pequeños. Isen tomó la mano de Lily mientras Marisol caminaba al otro lado, los tres avanzando juntos como una familia, sin proponérselo. Extendieron una manta sobre el césped. Lily jugaba con bloques mientras Isen y Marisol se sentaban cerca, tomando café de vasos de papel. Por primera vez, Isen parecía normal. No el multimillonario rodeado de muros, no el viudo atormentado por la pérdida, solo un padre, sentado bajo el sol. Marisol se sorprendió sonriendo. Ella es feliz, dijo en voz baja. Isen siguió su mirada hacia su hija, su expresión suavizándose. Creo que yo también. Sus ojos permanecieron fijos el uno en el otro, con el mundo bullicioso a su alrededor. Por un momento, se sintió como un vistazo de algo real, algo sostenible. Esa noche, después de que Lily se durmió, Isen llamó suavemente a la puerta de Marisol. Ella la abrió, sorprendida, con el cabello suelto tras el día. No quiero apresurar esto, dijo en voz baja. Pero necesito que sepas que quiero más que el error de la semana pasada. Quiero más que momentos robados. Quiero intentarlo. La respiración de Marisol se entrecortó. ¿Intentar qué? Él sostuvo su mirada, firme y vulnerable. Una vida. Contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y aterradoras. El corazón de Marisol latía con fuerza. Pensó en los riesgos, en los rumores, en el desequilibrio entre ellos. Pero también pensó en la risa de Lily, en la calidez de los ojos de Isen y en cómo su propia soledad había empezado a desvanecerse. Se hizo a un lado, dejándolo entrar en la habitación. No fue un beso esta vez. Fue algo más callado. Isen se sentó al borde de la cama, Marisol a su lado, sus hombros tocándose. Y en esa cercanía pequeña y cuidadosa, empezaron a creer que podría ser posible. La mansión estaba en silencio aquella noche. Lily se había dormido tras un largo día en el parque, sus diminutas respiraciones firmes y parejas a través del monitor. Por primera vez, Isen no se refugió en su estudio ni se sirvió una copa. Encontró a Marisol en la cocina, limpiando los mostradores, sus movimientos metódicos pero lentos, como si también estuviera perdida en sus pensamientos. Marisol, dijo él, con la voz firme, aunque el pecho se le apretaba. Ella levantó la mirada, sorprendida, y luego ofreció una pequeña sonrisa. Señor Mercer.
Isen, la interrumpió suavemente. Por favor. Solo Isen. Hubo una pausa. Sus labios se curvaron apenas mientras susurraba. Isen. Él se acercó, la tenue luz de la cocina suavizando las líneas de dolor que alguna vez endurecieron su rostro. Lo que dije anoche, lo decía en serio. No quiero que estés aquí solo como la niñera de Lily. No quiero despertar preguntándome si un día harás la maleta y te irás. Quiero, más. Contigo. El corazón de Marisol se aceleró. Dejó el trapo a un lado, doblándolo con cuidado para que no le temblaran las manos. No tienes que decir esto por lo que pasó entre nosotros. ¿Puedo seguir cuidando de Lily sin? No se trata de eso, dijo él con firmeza, buscándole la mirada. Se trata de cómo me devolviste a mi hija. De cómo devolviste la vida a esta casa. De cómo me hiciste creer que podía sentir algo más que pérdida. La respiración de Marisol se entrecortó. Quería creerle, pero años de protegerse a sí misma la hacían cautelosa. ¿Y si la gente habla? ¿Si dicen que solo querías a la sirvienta? Él negó con la cabeza, acercándose un paso más. Que hablen. Ellos no saben lo que es perderlo todo, y luego encontrar esperanza en el lugar más inesperado. Los ojos de Marisol se llenaron de lágrimas que nunca se había permitido derramar. Yo nunca busqué esto, Isen. Yo tampoco, dijo suavemente. Pero quizá por eso se siente real. Él tomó su mano, y esta vez ella no dudó. Sus dedos se entrelazaron de manera natural, como si siempre hubieran estado destinados a hacerlo. Tengo miedo, admitió ella. Yo también, respondió él. Pero prefiero tener miedo contigo que estar seguro sin ti. Las palabras se asentaron en lo más hondo de ella, derritiendo la última de sus resistencias. Dio un paso adelante, cerrando el espacio entre ambos. Cuando él la besó, no fue apresurado ni desesperado, fue firme, sereno, lleno de la promesa de que esta vez no se trataba de duelo ni de soledad. Se trataba de elegirse mutuamente. Semanas después, la residencia Mercer ya no parecía un monumento a la pérdida. Los pasillos resonaban con las risas de Lily, con el canto de Marisol en español, con los pasos de Isen que ya no vagaban sin rumbo. Los domingos por la mañana, los tres desayunaban panqueques en la mesa de la cocina, el jarabe pegajoso en los deditos pequeños. A veces, Isen se sorprendía mirándolas a ambas, su hija y la mujer que les había devuelto la vida, y sentía una gratitud tan intensa que casi lo hacía caer de rodillas. Seguía extrañando a Ana. Siempre lo haría. Pero el duelo ya no lo ahogaba. Se había convertido en parte de él, en una cicatriz, no en una herida abierta. Y al situarse en el umbral de una nueva vida, Isen lo sabía, no había encontrado solo a una niñera. Había encontrado a una compañera. Una oportunidad de volver a amar. Una noche, mientras Lily dormía profundamente arriba, Isen y Marisol se sentaron junto al fuego. Ella se recostó contra él, su brazo rodeándola por los hombros. Ninguno habló durante un buen rato, el silencio entre ellos ya no era pesado, sino cálido. Por fin, Isen susurró. Gracias por no rendirte con nosotros. Marisol levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Gracias por dejarme entrar. Y bajo el resplandor del fuego, rodeados por los ecos de una casa que al fin volvía a sentirse como un hogar, sellaron su nuevo comienzo con un beso que prometía no solo supervivencia, sino amor.